¿Por qué? 620622. Predicado el viernes por la noche, 22 de junio de 1962 en el Great Western Exhibit Center en Southgate, California, 1 hora y 15 minutos, inclinemos nuestros rostros un momento para orar. Padre Celestial, al acercarnos a tu trono de gracia esta noche, venimos en el nombre todopoderoso del Señor Jesús, con la bendita seguridad que Él nos ha dado de que seremos escuchados y nuestras oraciones atendidas. Pedimos primero el perdón de nuestros pecados y de los pecados del pueblo. Y pedimos de nuevo que tus bendiciones sigan dándose a conocer entre nosotros, para que tu nombre sea honrado. Bendice las palabras que se dicen tanto en el canto como en el sermón, el testimonio o cualquier otra cosa que se haga. Sana a los enfermos, salva a los perdidos, da el Espíritu Santo a los que tienen hambre y sed. Y que esta sea una noche recordada por tu presencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. La otra mañana, durante el desayuno, decía que siempre llego un poquito tarde. Hace poco, predicaba en una iglesia de los Hermanos Unidos y llegué como 1 hora tarde. El ministro dijo, les presento al difunto señor Branham. Le dije, bueno, siempre he llegado un poco tarde. Mi madre decía que era un bebé de 9 meses. Luego pareció que no tenía tiempo suficiente. Solo pesaba 2,5 kilos. Cuando me casé, me esperó como 1 hora. Lo retrasé todo. Llamé al hospital y volví. Si puedo llegar tarde a mi funeral ahora, eso es lo siguiente. Si puedo posponerlo un poco. No quiero que llegue demasiado rápido. Así que quiero quedarme y servir al Señor. Me alegra estar aquí y tener a este grupo tan agradable de nuevo esta noche. Creo que mañana, para quienes viven cerca de Los Ángeles, habrá un desayuno para empresarios cristianos. Creo que todavía lo celebran en la cafetería Clifton's, y espero estar allí. Me enteré de que el hermano Shakarian ha estado bastante enfermo. ¿Va a estar allí? Bueno, no hay problema. El hermano Demos Shakarian, un hermano personal, buen amigo mío. Lamento mucho oír eso. Oí que se enfermó un poco, pero no sabía que estaba tan enfermo. Simplemente se sintió mal. Le dije hace unos 2 años que mejor se detuviera un rato. Volvió la vista atrás y dijo, predica con el ejemplo. Y así, recuerdo la última vez aquí, cuando Raymond Richey me agarró de la pernera del pantalón al entrar a la iglesia aquí en Los Ángeles, en Long Beach. Íbamos al auditorio esa noche. Raymond es amigo mío y había sufrido una crisis nerviosa. Estaba en un estado lamentable. Y me dijo, hermano Branham, no se alargue demasiado. Acababa de regresar de Corea. Raymond también está un poco lejos en el camino, ¿sabe? Me dijo, se va a matar. Y luego añadió, mire en qué estado estoy ahora. Y he pasado por eso, así que sé cómo es. Veo tanto por hacer, pero parece que no hay tiempo para hacerlo, y eso me pone nervioso. Así que solo espero que el Señor me perdone, que mi celo no supere mi sabiduría, que me dé sabiduría para saber cómo manejar mi celo, mejor dicho. Es un placer estar aquí esta noche con ustedes, hermanos, ustedes de vuelta, el hermano Scott y todos los demás hermanos. Qué agradable, esta agradable audiencia. Me alegra mucho ver estas reuniones. Parece que todos están en un solo corazón y unánimes. Parece que cualquier cosa podría pasar. Las últimas reuniones han sido así, y estoy muy agradecido con el Señor. Mientras sigan así, siento que puedo seguir adelante por un tiempo. ¿Cuándo? Es cuando te encuentras con esos fuegos cruzados, ahí es cuando es malo, ya sabes, y no hay unidad. Pero aquí ha sido solo una gran hermandad. Todo es, muy agradecido por eso. Que el Señor continúe. Ahora, nos damos cuenta de que no tenemos el brillo de las reuniones que teníamos la primera vez. Normalmente, un avivamiento estalla. Según la historia, dura unos 3 años. Un ministro suele dar lo mejor de sí en 3 años. Después, vive de la reputación que ganó en esos 3 años. Me alegra mucho haber puesto mi fe en la palabra, así es, para poder vivir según la palabra. Simplemente creo en esta bendita Biblia. Creo que es la cosa más grandiosa. Creo que es Dios. La palabra es Dios en forma de letra. Y cuando el Espíritu Santo se alinea con ella, simplemente cobra vida. 7 Estaba hablando con alguien, tenemos entrevistas privadas, y ahí es donde tienes que, por cierto, en casa creo que había 300 en la lista cuando salimos, esperando esas entrevistas privadas. Entramos con la gente, simplemente bajamos las cortinas y nos quedamos allí oramos hasta que el Señor nos revela mediante una visión qué hacer. Ahora sabemos que la palabra del Señor nos dice y establece el programa. Pero a veces hay cosas en la vida de una persona que no sabe qué hacer.
Y ahí es donde nos quedamos ante el Señor hasta que recibe la respuesta. Y luego llegamos a estas entrevistas, como cuando venimos aquí. La gente de este distrito quizás ha estado esperando, algunos de ellos, durante 4 o 5 años para estas entrevistas. 8 y estábamos hablando, creo que fue ayer o esta mañana, sobre la luz que brilla en los últimos días. He evitado predicar, porque solo estoy aquí para orar por los enfermos y para tender la red con mis hermanos y remar. Pero creo firmemente que vivimos en los últimos días. Estamos en el tiempo del fin. Y me gustaría tener un grupo como este, una unidad de espíritu y corazón, y ojalá tuviéramos 2 o 3 semanas para comenzar, con servicios por la tarde, por la mañana y por la noche, y simplemente presentar la Biblia tal como la vemos. 9 Y he estado muy agradecido. Hay un erudito griego sentado detrás de mí, y estuve con él el otro día. El hombre es de Grecia. Su padre es un ministro reconocido en Grecia, y él toma mis cintas. Y me dijo: hermano Branham, pensé que era un erudito griego. Le dije: ni siquiera sé bien inglés, y mucho menos una palabra de griego. Él dijo: pero al incluir sus sustantivos, pronombres y todo lo que enseña en sus cintas, dijo, puedo poner una línea como esta y la divide perfectamente, y conecta perfectamente con el griego. Y le dije: bueno, estoy agradecido por eso, porque siempre trato de sentirme guiado por el Espíritu Santo para decir lo que digo. Y si dijera algo contrario a la Biblia, entonces no lo creería. No creería que fuera el Espíritu Santo, porque siempre permanecerá en la Biblia. El Espíritu Santo lo hará. 10 Y hablábamos de esta mujercita esta tarde, creo que fue esta mañana, que hablábamos de la mujercita de la que hablé, el hombrecito de mala fama, que salió al pozo de Sicar y vio al Señor Jesús. Y sin reconocerlo, sin embargo, iba a ser una de sus discípulas. Ahora bien, tengo una doctrina curiosa. Si no te convence, haz lo mismo que yo cuando como pollo frito en tu casa. Me encanta el pollo frito. Y cuando toco un hueso, no dejo de comer pollo. Simplemente lo tiro y sigo comiendo pollo. Así que, tú crees lo mismo. Juan 4. 7 Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. 11 Ahora bien, creo que el nombre de la iglesia fue puesto en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, antes de que el Cordero fuera inmolado. Porque la Biblia dijo que el anticristo engañaría a todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estuvieran escritos en el libro de la vida del Cordero, inmolado antes de la fundación del mundo. Creo que el Dios infinito, por su presciencia, vio a la iglesia. Sé que es un tema delicado. Y recuerden, hay algo de verdad en ello. No lo creo como muchos, pero creo que, por presciencia, Dios pudo predecir el fin desde el principio, porque Él es el Dios infinito. Ahora bien, sea que forme parte de esa iglesia, espero serlo, simplemente busco mi propia salvación con temor y temblor, permaneciendo fiel a la palabra. Y si salgo de ahí, oraré para volver a entrar. Y así, cuando eso, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Apocalipsis 13:8 Y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. 12 No es una palabra adecuada, pero cuando esa semilla predestinada yacía en esa mujercita, creyendo, vigilando, sin embargo, en su condición pecaminosa, ella esperaba la venida de un Mesías. El orden eclesiástico en aquel entonces era tan, casi como el de hoy. Prefería vivir como vivía, y griega. Porque veía lo ridículo de la gente que se decía religiosa y no era más que un montón de hipocresía. Y lo digo sin ánimo de ofender. Lo digo con honestidad, con sinceridad de corazón y con amor por todos. Y entonces, cuando ella estaba allí esperando a ver la respuesta de ese hombre cuando dijo, no es costumbre, estaba siguiendo la tradición de los ancianos que ustedes, los judíos, le pidan a una samaritana, a mí, una mujer samaritana, tal cosa, ni que tengan tratos. Él dijo, pero si supieras con quién estás hablando, me pedirías agua. Entonces surgió la pregunta, y Jesús dijo, ve a buscar a tu marido. Ella respondió, no tengo ninguno. Él dijo, bien dicho, porque has tenido 5, y el que vives ahora no es tu marido. Rápidamente, observa. Allí estaba esa semilla predestinada a la vida eterna. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Nadie puede venir si no llama. Todo lo que el Padre me ha dado tiempo pasado vendrá. Mateo 12:24 Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios.
Marcos 3, 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían: tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11, 15. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Juan 4, 9. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Juan 4, 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Juan 4, 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Juan 4, 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus ganados? Juan 4, 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Juan 4, 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4, 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Juan 4, 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4, 17. La mujer respondió y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Juan 4, 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4, 25. La mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. 13. Y cuando esa luz brilló sobre esa semilla predestinada, rápidamente, no como esos eruditos educados, parados allí criticando. Pensaban que estaban en ese grupo, pero no lo estaban. Lo llamaban Belcebú. Pero tan pronto como tocó esa semilla predestinada, esa luz brilló sobre ella, ella dijo: Señor, cobró vida, la avivó. Veo que eres profeta. Sabemos que el Mesías, cuando venga, hará esta clase de obra. Él dijo: yo soy el que habla contigo. Vaya. Eso lo resolvió, ¿qué? Todo lo que el Padre me ha dado, solo sembramos semillas. Dios las deposita donde quiere. Algunas caen al borde del camino. Otras crecen entre espinos durante unos días, y los cardos las ahogan, y así sucesivamente. Y otras van al lugar correcto. No sé dónde están. Simplemente las sembramos. Mateo 13, 4. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Mateo 13, 7. Y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron, y la ahogaron. Mateo 13, 8. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Marcos 4, 4. Y aconteció que al sembrar, una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Marcos 4, 7. Y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron, y la ahogaron, y no dio fruto. Marcos 4, 8. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto que brotó y creció. Y produjo cual a 30, cual a 60, y cual a 100. Lucas 8, 5. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Lucas 8, 7. Y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron junto con ella, y la ahogaron. Lucas 8, 8. Y otra parte cayó en buena tierra, y brotó, y dio fruto a 100 por uno. Y dicho esto, exclamó: el que tiene oídos para oír, que oiga. Juan 4, 19. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Juan 4, 25. La mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4, 26. Jesús le dijo: yo soy, el que habla contigo. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. 14. Gracias. Que Dios los bendiga. Ahora, leamos la palabra. Si les parece bien, quiero aprovechar esta noche para enseñar un poco, nada fuera de lo común, solo un poco. Y quizás el domingo por la tarde, si Dios quiere, quisiera dar un pequeño mensaje a la iglesia. Qué amables estos hermanos que me dijeron: hermano Branham, sí, la amable carta, y todos la firmaron, lo llevamos al púlpito, predique lo que siente en su corazón.
Eso es, no podría tener más libertad. Así que estoy muy agradecido por un grupo de hombres, ministros, pastores, y la mayoría de los ministros desconfían porque tienen derecho a serlo. Son pastores y quieren saber qué come su rebaño. Así es. Deberían saberlo. Y un hombre con dignidad y honor no haría nada que lastimara a nadie ni a ningún rebaño. Siempre intentaba darle vitaminas, si acaso, infundirlas en el rebaño. Así que quizás el Señor nos dé vitaminas con las mismas palabras que hemos escuchado tantas veces. 15. Pasemos esta noche al segundo libro de los Reyes capítulo 1, versículo 1 y leamos solo una porción de la escritura. Entonces Moab se rebeló contra Israel después de la muerte de Acab. Y Ocozías cayó por la celosía del aposento alto que estaba en Samaria, y enfermó. Y envió mensajeros y les dijo: vayan a preguntar a Baal-zebub, dios de Ecrón, si sanaré de esta enfermedad. Pero el ángel del Señor dijo a Elías Tisbita: levántate y ve al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no es porque no hay Dios en Israel, que van a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Ahora bien, ¿por qué dice el Señor: no descenderás del lecho en el que has subido, sino que ciertamente morirás? Y Elías partió. Y cuando los mensajeros volvieron a él, les dijo: ¿por qué habéis vuelto ahora? Ellos le respondieron: un hombre salió a nuestro encuentro y nos dijo: vayan, volved al rey que os envió y decidle: así dice el Señor: ¿acaso no hay Dios en Israel, que enviáis a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por lo tanto, no descenderás del lecho en el que has subido, sino que morirás sin remedio. Él les preguntó: ¿qué clase de hombre era el que salió a vuestro encuentro y os dijo estas palabras? Le respondieron: era un hombre velludo, ceñido con un cinto de cuero a la cintura. Y él dijo: es Elías el Tisbita. Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 22, nos remite a un texto. No hay bálsamo en Galaad. No hay médico allí. ¿Por qué, entonces, no se ha recuperado la salud de la hija de mi pueblo? Y quisiera tomar el tema, si así se le llama, el texto, mejor dicho, como la pequeña palabra de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 2 Reyes 1:1. Entonces Moab se rebeló contra Israel después de la muerte de Acab. 2 Reyes 1:2. Y Ocozías cayó por una celosía de su aposento alto que estaba en Samaria, y enfermó. Y envió mensajeros y les dijo: id y preguntad a Baal-zebub dios de Ecrón si he de sanar de esta enfermedad. 2 Reyes 1:3. Pero el ángel de Jehová dijo a Elías Tisbita: levántate y sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no es porque no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebub dios de Ecrón? 2 Reyes 1:4. Ahora pues, así dice el Señor: no descenderás del lecho en que subiste, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. 2 Reyes 1:5. Y cuando los mensajeros volvieron a él, les dijo: ¿por qué os habéis vuelto ahora? 2 Reyes 1:6. Y ellos le respondieron: un hombre salió a nuestro encuentro, y nos dijo: andad, volved al rey que os envió, y decidle: así dice Jehová: ¿no es porque no hay Dios en Israel, que envías a consultar a Baal-zebub dios de Ecrón? No descenderás, pues, del lecho en que has subido, sino que ciertamente morirás. 2 Reyes 1:7. Y él les dijo: ¿qué clase de hombre era el que salió a recibiros, y os dijo estas palabras? 2 Reyes 1:8. Y le respondieron: era un hombre velludo, y ceñido con un cinto de cuero a sus lomos. Y él dijo: es Elías Tisbita. Jeremías 8:22. No hay bálsamo en Galaad. ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no ha recobrado la salud la hija de mi pueblo? 16. Espero no hablar demasiado alto ahí atrás, si el ingeniero de esto puede controlarlo. Tienen un pequeño yugo alrededor de mi cuello esta noche aquí. Así que espero no hablar demasiado alto. Y es bueno para mi voz áspera. 17. Cuando Dios abre una vía de escape para el pueblo, y éste la rechaza, entonces Dios pregunta: ¿por qué? Creo que tiene derecho a hacerlo. Si Dios hace todo lo posible por el pueblo, y éste se niega a recibir su ayuda, entonces tiene derecho a preguntar por qué no lo hicieron. Creo que será así en el juicio. Cuando Dios haya hecho todos los preparativos posibles para la iglesia y el pueblo, y luego los rechacen, Dios nos preguntará por qué no los recibimos. Lo creo. 18. Ahora bien, descubrimos que este Ocozías era hijo de Acab y Jezabel. Provenía de una familia maldita. Y cuando se trata de una familia que cría a sus hijos en un ambiente inadecuado, difícilmente se puede esperar otra cosa. 1 Reyes 22:40. Y durmió Acab con sus padres, y reinó en su lugar Ocozías su hijo. 19. Ahora bien, Israel era una nación similar a esta. Cometió los mismos errores que esta nación.
Y descubrimos que Israel salió de Egipto, expulsó a los ocupantes de la tierra y la poseyó. Al igual que nosotros, buscando un oasis, expulsamos a los nativos de regreso y la poseímos. Israel contaba con el favor de Dios. Creemos que nuestros padres peregrinos también lo consiguieron. Israel, en sus inicios, produjo grandes hombres. Bueno, tuvieron, por ejemplo, a David, Salomón y Josué. Y nosotros tuvimos a Washington, Lincoln y otros grandes hombres. Pero finalmente, Israel, en su política, se organizó en torno a un renegado y lo colocó en el trono. Acab, un creyente a medias, un miembro tibio de la iglesia. Y Acab no era tan sinvergüenza como su esposa. Ella era la que podía controlar a Acab. Cualquiera que quisiera hacerlo ir, lo hacía. Y no hace falta ser muy espiritual para entender de qué hablo. Es el sistema que lo sustenta. Pero en aquel día tenían un profeta que se llamaba Elías, y era un hombre piadoso y valiente. 20 Y creo que muchos de ustedes, buenos demócratas, que vendieron sus derechos de nacimiento a la política para cometer semejante maldad, Dios les tenga compasión. Sí, señor. Un día, esta nación conoció esa vieja costumbre, pero la olvidó. Se vendió, porque la iglesia se enfrió y se alejó de Dios. Exactamente. Mejor no me meto con eso, porque dije que no iba a predicar sobre eso. 21 Ahora, a medida que avanzamos, pero ya saben lo que pienso, observen. Pero ese mismo día, Dios envió un poderoso a la tierra, justo antes de que viniera una plaga que arrasara a la tierra. Y Dios fue probado. Ahora bien, durante esto, después de la muerte de Acab, su hijo tomó su lugar, Ezequías o Cocías, y reinó en Samaria. Y un día, caminando por las celosías, se cayó, y una enfermedad se apoderó del lugar donde se lastimó. Y ahora, en lugar de seguir como lo hicieron sus antepasados, para consultar a Dios al respecto, envió al ídolo, Beelzebú. Reyes 22:40 Y durmió Acab con sus padres, y reinó en su lugar Ococías su hijo. Reyes 22:51 Ococías hijo de Acab comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat rey de Judá. Y reinó 2 años sobre Israel. 2 Reyes 1:2 Y Ococías cayó por una celosía de su aposento alto que estaba en Samaria, y enfermó. Y envió mensajeros y les dijo: Id y preguntad a Baal-zebub dios de Ecrón si he de sanar de esta enfermedad. 22 Es extraño que un hombre que se supone es israelita consultara así, en lugar de recurrir al mismo Dios que los trajo a esa tierra y se la dio, porque intentaba seguir la corriente de la época, siguiendo a su padre y a su madre. Eso es lo que ha sucedido en las iglesias hoy. Demasiado. Nos hemos alejado de la aplicación espiritual de los principios que defiende esta nación. Y se ha envanecido con la política, los sindicatos, las grandes empresas, la barriga, un coche nuevo y casas nuevas. Y se ha alejado de los verdaderos principios de las cosas, los verdaderos principios del cristianismo. Es una lástima que tengamos que decir estas cosas, pero alguien tiene que decirlas. Y tiene que suceder. Debemos ser francos, honestos y sinceros. Y no necesitan interpretación espiritual, porque está ante sus ojos. Pueden verlo. 23 Pero nosotros, como en aquellos días, vendimos nuestra primogenitura por un plato de lentejas, y vamos a cosechar justo lo que sembramos. Y eso ya pasó. El avivamiento que arrasaba el país se ha reducido a una pequeña llama latente aquí y allá, o algo así. No queremos creerlo, pero es la verdad. Así es. Salimos y sembramos muchas semillas denominacionales. Y cuando cayó el espíritu, ¿qué cosechamos? Una cosecha denominacional. Si hubiéramos sembrado la palabra de Dios, habríamos cosechado una iglesia de Dios, si lo hubiéramos hecho. Pero nos equivocamos. La lluvia cae sobre la tierra para regarla. Y sí, cualquier tipo de semilla que esté en el campo, eso es lo que produce. Así es. Y así, el mismo Espíritu Santo que produce la iglesia del Dios vivo también produce la cizaña, las denominaciones. Pero vean lo que hemos cosechado. 1.000.000 más en el 44 para los bautistas, y así sucesivamente. Y eso es lo que hemos cosechado, exactamente como sembramos. Siempre será así. Génesis 25:33 Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Gálatas 6:7 No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hebreos 6:7 Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por quienes es labrada, recibe bendición de Dios. 24 Israel acababa de cosechar lo que había sembrado. Y este joven había llegado para tomar el control.
Y en lugar de enviar a Dios al pueblo que había llegado allí para aprovechar la gran economía que Dios les había dado, los envió al ídolo popular de la época. Belcebú, la religión popular del pueblo. Solo unos pocos sostenían la antorcha. 2 Reyes 1, 2 y Ococías cayó por una celosía de su aposento alto que estaba en Samaria, y enfermó. Y envió mensajeros y les dijo: Id y preguntad a Baal-zebub dios de Ecrón si he de sanar de esta enfermedad. 25 Y Elías era el gran profeta de aquel tiempo, y se había olvidado de Elías. No le importaba, porque Elías le habría dicho dónde estaba. Por eso no quieren saber la verdad. Prefieren ir por otro camino, sin darse cuenta de que cosecharás lo que siembras. Exactamente. Es una ley de la naturaleza. Lo haces. Es una ley del espíritu. Sin duda, tienes que hacerlo. Gálatas 6, 7 No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 26 Ahora bien, como saben, Dios revela sus secretos a sus profetas. La Biblia dice en Amós: seguramente Dios no hará nada sin revelarlo a sus profetas. Y luego, cuando estos mensajeros, en camino, se dirigieron al encuentro del sacerdote para averiguar de Belcebú la condición de su rey y cuál sería el resultado, no querían seguir el camino de Dios para alinearse con la palabra de Dios, para alinearse con la manera de hacer de Dios. Querían vivir como quisieran y seguir siendo religiosos. Y a eso ha llegado esta nación hoy. Simplemente no quiere alinearse con Dios. Quiere vivir como quiera, pero quiere ser religiosa. Así que elige el camino más fácil. Siempre encuentra que el agua busca su nivel, siempre. Ahora tenían otro brazo en el que apoyarse. Ya no necesitaban a Jehová. No querían ese camino estricto. Querían vivir según su propia lujuria y sus propias modas. Y aún así, podían ser religiosos. Amós 3, 7 Ciertamente no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 27 Pero recuerda, allá abajo en esa cueva, un anciano peludo se alejó, parecía un gusano peludo allá dentro. Pero bajo esa piel morena y esos brazos flacos latía el corazón en el que Dios moraba. Dijo: Elías, levántate, sube y sal a recibirlos. ¡Ay, Dios mío! Lo que necesitamos hoy es otro Elías, sin miedo a decir la verdad. Subió y se interpuso en el camino, con un trozo de piel de oveja o cuero alrededor de sus lomos para ceñirlo. Y allí estaba, con la cara cubierta de vello. Y supongo que no se bañaba todas las noches, ni usaba tenedores y cuchillos como lo hacemos aquí en Hollywood, ni se lustraba como lo hacemos. Pero aún así, Dios estaba con él. Dios estaba en él. Damos tanta importancia a las tradiciones de la época. 2 Reyes 1, 3 Pero el ángel de Jehová dijo a Elías Tisbita: levántate y sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no es porque no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebub dios de Ecrón? 2 Reyes 1, 8 Y le respondieron: era un hombre velludo, y ceñido con un cinto de cuero a sus lomos. Y él dijo: es Elías Tisbita. 28 Ahora bien, observamos que él se interpuso cuando aparecieron estos mensajeros. Y dijo: ¿será porque, vayan y díganle, será porque no hay Dios en Israel? ¿No hay profeta aquí? ¿Es esa la razón? Oh, había un Dios, y había un profeta, pero era la propia terquedad del rey. No quería alinearse con Dios ni con su profeta. Y esa era la razón por la que el rey buscaba la salida más fácil. Dijo: ¿será porque no hay profeta? ¿No hay Dios en Israel? ¿No hay manera de encontrarlo? 1 Reyes 1, 3 Y buscaron por todo el territorio de Israel una joven hermosa, y hallaron a Abisac sunamita, y la trajeron al rey. 29 Me pregunto si hoy buscamos consuelo. Acabamos de terminar unas vacaciones. La gente sale y se emborracha en esas fiestas. Son maestros de escuela dominical, miembros de la iglesia, miembros del coro. Salen a beber y a divertirse, juegan. Y la gente vive como quiere. Y sin embargo, pertenecen a las iglesias más importantes de la ciudad, algunas de las más altas de este sistema eclesiástico intelectual que domina este país. Y me pregunto por qué. ¿Por qué no vienen? Buscan placer. Buscan paz. Están sustituyendo. El diablo está sustituyendo cosas tan ruidosas como esas para reemplazar una verdadera experiencia llena del Espíritu, donde el gozo del Señor puede venir sobre ellos y darles paz y descanso. Aman los placeres del mundo más que el reino de Dios. Su vida lo demuestra. Es exacto. Su vida lo demuestra. Parece que no hay diferencia entre ellos, quien es creyente y quien no. Hablen con ellos, cuentan chistes igual de sucios, tienen sus sociedades y demás, y se comportan como el resto del mundo.
Vivía enfrente de una gran parroquia de una gran orden cristiana, como se llaman a sí mismos. Y todos los sábados por la noche, en el suelo de la casa parroquial, vaya. Nunca se oía semejante alboroto. Y twist, y rock and roll, y boogie boogie, y todas esas cosas impías. ¿Y qué alboroto? Y luego, el domingo por la mañana, iban a la iglesia con una mirada piadosa. Hermano, cuando el Espíritu Santo entra en una vida, la transforma de pies a cabeza. Y lo triste es que se está infiltrando en nuestras organizaciones pentecostales. Se está infiltrando porque, como siempre ha sido, un Samuel 8:5 y le dijo: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Un Samuel 8:20 para que nosotros también seamos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Un Samuel 12:12 Y cuando visteis que Naas rey de los hijos de Amón venía contra vosotros, me dijisteis: No, sino que un rey reinará sobre nosotros. Siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. 32 Cuando Israel vio que las demás naciones tenían rey y querían actuar como ellas, el anciano profeta, Samuel, se les acercó y les dijo: son un pueblo diferente. No deben ser como ellos. Dios es su rey. Dijo: ¿Les he dicho alguna vez algo en el nombre del Señor que no haya sucedido? ¿Les he rogado alguna vez por su dinero, o les he quitado sus finanzas, etcétera, para construir grandes monumentos honorables y todo lo demás? Un Samuel 8:5 Y le dijo: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Un Samuel 8:20 para que nosotros también seamos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Un Samuel 12:3 He aquí, yo estoy. Testifica contra mí delante de Jehová, y delante de su ungido. ¿De quién he tomado el buey, o el asno, o a quién he tomado? ¿A quién he defraudado, o a quién he oprimido, o de mano de quién he aceptado soborno para cegar mis ojos con él? Y yo te lo restituiré. Un Samuel 12:4 Y ellos respondieron: No nos has defraudado ni oprimido, ni has tomado nada de mano de nadie. Un Samuel 12:5 Y él les dijo: El Señor es testigo contra vosotros, y su ungido es testigo hoy, de que no habéis hallado nada en mi mano. Y ellos respondieron: Él es testigo. 33 Tuvieron que decir que no. Él dijo: Entonces escúchenme. Y tenía la palabra del Señor. Pero el pueblo tuvo que admitir que todo lo que había dicho era palabra del Señor, y que se había cumplido tal como él dijo que sucedería. Aún así, el pueblo quería parecerse al resto del pueblo. Así es hoy, que las iglesias intentan imitar a las demás iglesias. Cristo es nuestro modelo. Exactamente eso. Ahora no lo querían. No querían el mensaje. ¿Qué hubiera pasado si ese rey se hubiera humillado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera descendido humillado, y hubiera vuelto a Dios y se hubiera arrepentido? Creo que el hombre habría vivido. Creo que Elías habría acudido a él con la palabra del Señor, y el hombre habría vivido. Pero endureció su corazón y no escuchó al Señor. Y Elías dijo: Vayan y pregúntenle. ¿Será porque no hay Dios en Israel? ¿No tiene profeta? No, tenía un profeta. Había un Dios, pero el rey no lo quería. Así es hoy. 2 Reyes 1:3 Pero el ángel de Jehová dijo a Elías Tisbita: Levántate y sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿No es porque no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebub dios de Ecrón? 34 Es como un paciente sentado en la puerta del médico y morir allí mismo, porque es demasiado terco para entrar a tomar la medicina que le dio. Exactamente. Morir en la puerta del médico, sentado allí. Y el médico dice: Tengo el remedio para tu dolencia, pero él es demasiado terco para entrar a tomarlo. Eso es peligroso. Uno podría morir, y moriría, sentado allí, cuando hay suficiente medicina. Tienen una toxina para eso, pero él no la toma. Es demasiado terco. Bueno, entonces, no se puede culpar al médico ni a la medicina. Es el hombre. Él es el indicado. Así es hoy. Hombres y mujeres se sentarán en la iglesia, en la banca, y escucharán el Evangelio puro en el poder del Espíritu Santo, y verán las manifestaciones de su Espíritu, de un Cristo vivo y resucitado, y morirán en pecado, sentados en la banca. No porque no haya bálsamo, ni porque no haya médico, sino porque la gente es demasiado terca para aceptar la medicina, buscando la menor resistencia, siguiendo el camino del mundo, pereciendo en la contradicción de Coré. Ya saben lo que hizo Coré.
Siempre son los líderes los que confunden a la gente, y perecen en la contradicción de Coré. Claro. Judas 1:11 hay de ellos. Porque siguieron el camino de Caín, y se lanzaron tras el error de Balaam por soborno, y perecieron en la contradicción de Coré. 35 No culpes al médico. No culpes a la medicina. La culpa es tuya. Si el médico tiene el remedio, y tiene bastante, te invita a venir y no vienes, entonces no es culpa del médico. Tampoco es culpa de la medicina. Es tu culpa, porque no tomas la medicina. Así es. Y la gente sentada en las iglesias muere en la banca sin conocer a Dios, sin recibir el Espíritu Santo, porque creen que tendrán que renunciar a algunas cosas del mundo. Prefieren pertenecer a una iglesia con un nombre más alto, o lo que consideran un poco más prestigioso. ¿Te das cuenta alguna vez de que el camino de Dios es que unos pocos siguen ese camino, y son despreciados y rechazados porque no son del mundo? Son de Dios. Un pueblo peculiar, un sacerdocio real, que ofrece sacrificios espirituales, es decir, el fruto de los labios que alaban a Dios. Amén. 1 Pedro 2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 36 Medicina del doctor. ¿Sabes que hubo una época en que no tenían ninguna toxina para la viruela? Miles morían anualmente de viruela. No tenían una toxina para la difteria, y miles morían cada año con toxina, o sin tener ninguna toxina morían de difteria. Pero ahora tienen toxina. Tienen inoculación para esas cosas. ¿Y cómo consigue un doctor alguna vez estas medicinas? ¿Cómo lo hacen? ¿Sabes lo que hacen? Juntan muchas cosas. Un poco de veneno, y luego un antídoto, lo mezclan hasta que obtienen una fórmula. Y luego consiguen un conejillo de indias y le inyectan esta medicina. Si sobrevive, entonces te la dan. Y luego, y sí, mira, es para matar la enfermedad que está en tu cuerpo. Tanto veneno, tanto para alterar ese veneno. Demasiado veneno te mataría. Demasiado antídoto no te serviría de nada, el medicamento no serviría. Tiene que ser una fórmula equilibrada. 37 Y algunos medicamentos que el médico puede recetar, por ejemplo, como la penicilina, uno de los grandes descubrimientos que, creen que es un descubrimiento. Cuando estuve en Sudáfrica, vi a un nativo allí, y cuando él, les sale una llaga en la pierna, o algo así. La llaga se hace vieja, encuentran una naranja vieja, debajo de un árbol, que está mohosa. Y se la frotan. Lo llevan haciendo cientos y cientos de años, y se curan. ¿Qué es? Penicilina. Claro. Así que se creen inteligentes. Los hotentotes de África lo sabían hace 1000 años. Dios les dijo cómo cuidarse. Entonces nosotros creemos que es algo inteligente que tenemos. Ahora bien, la penicilina. A veces, una dosis excesiva puede matar a un paciente, y a algunos les ayuda. Ahí está la duda. Afirman que hoy en día, 38 claro, dicen que la principal causa de muerte son los problemas cardíacos. No. No estoy de acuerdo. La principal causa de muerte no son los problemas cardíacos. La principal causa de muerte son los problemas del pecado. Ese es el asesino. Ese es el problema. Es el pecado. Ese es el asesino, no los problemas cardíacos. Mucha gente dice, tengo que pecar. Solo tengo que fumar. Las mujeres dicen, tengo que cortarme el pelo. No puedo conseguir otra ropa. Solo tengo que usar lo que tienen. ¿Sabes qué pasa? Están poniendo excusas. Aún no han probado la toxina de Dios. Si alguna vez la consiguieran, estarían vacunados contra esa sustancia. Así es. Sí. Es porque no han probado la toxina de Dios. Se niegan a tomarla. 39 Porque cuando el Espíritu de Dios está en ti, se alinea con la palabra de Dios. Y si niega la palabra de Dios, entonces no es, todavía no has recibido la vacuna adecuada, eso es todo. No estás vacunado. El pecado aún acecha. La incredulidad en la palabra. Así que se necesita la toxina de Dios para matar el pecado, y el pecado es el asesino número 1. Sí, lo es. Mata, y mata hasta el extremo. Así que sabemos que es el pecado el que mata. Así que es una toxina. La gente simplemente se niega a tomarla. No les gusta. No les gusta la idea del nuevo nacimiento. 40 Ahora bien, sabemos que cualquier nacimiento es un desastre. No importa si es en una pocilga o en una habitación de hospital decorada de rosa. Cualquier nacimiento es un desastre, y el nuevo nacimiento no es menos. Es un desastre. Así es.
Te hará llorar, aullar y seguir adelante, como tú, el peor desastre en el que hayas estado. Pero te hará bien. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Y la gente no quiere morir. Quieren estar vivos en el mundo. Y aún así quieren ser religiosos. Así que aceptan una concepción intelectual. Y entonces, al hacerlo, siguen muertos en pecado y transgresiones. Y eso es lo que hace que las personas actúen y hagan como lo hacen, porque el espíritu que hay en ellas domina su vida. Juan 12, 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, mucho fruto lleva. 41 di. Bueno, otros hacen esto. Pues tú no eres como ellos. Estás muerto, y tu vida está escondida en Dios por medio de Cristo y sellada por el Espíritu Santo. No probaste la toxina. Es solo porque la gente no quiere probarla. Ahora tienes que morir. Tienes que pudrirte. Ese es el problema la gente se acerca al altar y tiene una especie de sensación, salta y le da la mano al predicador. Sale y consigue algún tipo de dogma o credo y lo recita. Y dice, soy de fulano. Soy de fulano. ¿Eres cristiano? Soy de fulano. Un cristiano debe ser como Cristo. Ser como Cristo es creer en la palabra. Si no crees en la palabra, entonces no puedes ser como Cristo. ¿Cómo puedes decir que eres cristiano y negar la mitad de la palabra? Si el Espíritu Santo escribió la palabra, el Espíritu Santo confirma la palabra. Y el Espíritu Santo es la palabra. La palabra que mora en ti trae las promesas de Dios a cada creyente. Amén, la palabra significa así sea. Lo creo con todo mi corazón. Es la palabra del Dios vivo. Amén. 42 Fíjense. Sí, el nuevo nacimiento. No quieren morir. Ahora han sustituido el nuevo nacimiento por algo. Si no aceptan la palabra de Dios, entonces el diablo les dará su palabra. Y ahí es donde la primera raza humana, donde la raza humana cayó por primera vez, fue al descreer de la palabra de Dios. Génesis 3, 6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 43 La mejor manera en que Dios pudo fortificar a su ejército fue con lo mejor. Si nuestra nación, tenemos espías en Inglaterra. Inglaterra tiene espías aquí. Aún así, somos amigos. Tenemos espías por todo el mundo, y el mundo tiene espías aquí. Están observando, viendo qué tipo de nuevo misil, qué tipo de cosa nueva, luego regresan a su nación, encuentran algo para contrarrestar eso mientras preparan a sus hombres, preparan todo para ese tipo de guerra. Siempre está sucediendo. Es una guerra entre el diablo y Dios. Siempre lo ha sido. Y cada año encuentran algo nuevo. Los viejos aviones que usaban allá, los viejos P-38, y lo que fuera, los desguazaron. Ahora tienen aviones a reacción. El viejo Springfield no sirve para nada. Ahora tienen un rifle de misiles. El viejo Blockbuster quedó muy atrás. Incluso los viejos trenes, las antiguas máquinas de vapor que se usaban para transportar las cosas por las vías, obsoletas. Claro. Tienen algo nuevo. Siempre están buscando, algo nuevo, algo nuevo. Ahora intentan excavar en la tierra, encontrar una forma de escapar de la bomba atómica. Algo nuevo, algo nuevo. 44 Dios dio lo mejor desde el principio para su gran y poderoso ejército, y nunca ha tenido que cambiarlo. Porque, como dije anoche, su primera decisión es la mejor y la única. Le dio a su pueblo su palabra. Y Satanás razonó con ellos, razonando contra la palabra de Dios. Eso es lo que hace el diablo hoy. Intenta razonar. Dice, estas son solo razones por las que no tienen que hacer esto. Son solo razones por las que tenemos buenos médicos. No necesitamos sanidad divina. Es la única razón por la que tenemos tantos miembros. No necesitamos al Espíritu Santo. Lo razonan, tratando de decir que la gente está mentalmente perturbada, son emocionales, porque ellos mismos están muertos en pecado y delitos y no conocen nada del poder de Dios. Génesis 3, 4 Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Génesis 3, 5 Pero sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 45 Me recuerda a un infiel que una vez estaba debatiendo y dijo, Dios no existe. Un muchacho de campo, con un overol y el pelo cayéndole por la cara, se acercó y empezó a pelar una manzana. El infiel le preguntó, Sap, ¿qué quieres? Dijo, quiero hacerte una pregunta. Dijo, bueno, ¿qué es?
le quitó el corazón a la manzana, le dio un mordisco y empezó a comer, y preguntó, ¿esa manzana es agria o dulce? El infiel respondió, no lo sé, porque no la voy a comer. Él dijo, es justo lo que estaba pensando. Y yo dije, y la gente se rió del infiel y lo echó de la plataforma. ¿Por qué? Porque nunca la había probado, nunca la había probado. Nunca había tomado la toxina, aleluya. Del poder de Dios para inocularte contra cualquier incredulidad en la palabra de Dios. 46 El verdadero Espíritu Santo puntúa cada frase con un amén. No dirá, los días de los milagros ya pasaron. No existe tal cosa, no existe tal cosa. Bueno, solo la razón dijo que no debíamos hacerlo así, no debíamos hacerlo así. Lo que Dios dice, el Espíritu Santo dice amén. Cada frase, cada palabra, cada versículo de la Biblia está puntuado con un amén. Sí, Señor. El nuevo nacimiento trae consigo un desastre, pero trae consigo nueva vida. Así es. Una planta, cualquier cosa, una semilla, tiene que pudrirse para que brote nueva vida. Un pecador tiene que morir y pudrirse según sus propias ideas. Su propia vida tiene que pudrirse para que la nueva vida pueda surgir de ella. Es un desastre, pero es un desastre glorioso. Trae nueva vida. Eso es lo que la Iglesia necesita hoy, pero lo están evadiendo con dogmas y demás, para intentar escapar de la idea de morir a sí mismos. Quieren vivir para sí mismos. El que vive para sí mismo, vive para sí mismo y para el diablo. El que se niega a sí mismo encontrará su vida en Cristo y será una nueva criatura. Mateo 10:39 El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Marcos 8:35 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Lucas 9:24 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Lucas 17:33 Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, la salvará. Juan 12:24 De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, mucho fruto lleva. 48 Ahora, descubrimos cómo encuentran estas toxinas. Las toman, como decía, y mezclan una fórmula, como hacen los científicos, y se la dan a un conejillo de indias. Ahora bien, no todos tienen la naturaleza de un conejillo de indias. Así que matará a algunos, ayudará a otros. Lo sabemos. Pero, ¿sabes cuándo? Hubo un tiempo en que Dios no tenía una toxina muy buena. Su toxina provenía de ovejas y cabras. Pero en una ocasión, Dios iba a perfeccionar su toxina. Así que nunca intentó dársela a un conejillo de indias. Se la dio a sí mismo. Él mismo tomó la toxina. Por eso Cristo, el ungido, Dios, se hizo carne para tomar la toxina en su propio cuerpo. Cualquier buen médico probará la toxina en sí mismo, cuando nadie más lo haría. Y no había nadie más que pudiera hacerlo excepto Dios. Así que descendió, Jehová, se hizo carne y habitó entre nosotros y tomó la toxina a él mismo. Juan 1:14 Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 1 Timoteo 3:16 E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 49 En el Jordán, estando allí, Juan dio testimonio. Dijo, vi al Espíritu de Dios como una paloma descender sobre él. Y recibió la toxina y la inoculación contra el pecado y la muerte. Nació de mujer y recibió la toxina. Y lo observaron para ver qué sucedería. Y lo observaron en su juicio. Lo observaron cuando se enfrentó a la disputa. Siempre se aferró a la palabra del Padre. Juan 1:32 También Juan dio testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. 50 Pero sabes con seguridad que Dios no haría algo así, razonó con Eva. Pero cuando se enfrentó a Cristo, se topó con ese cable de 100.000 voltios. Se enfureció al oír su razonamiento, porque le respondió con un así dice el Señor. Dijo, si eres el Hijo de Dios y tienes hambre, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan y comes? Razonando. ¿Podrías hacerlo? Claro que podía, pero respondió, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Génesis 3:4 Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis.
Mateo 4, 3. Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4, 4. Él respondió y dijo: Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4, 3. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Lucas 4, 4. Jesús le respondió: Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 51 lo observaban. Vieron la toxina presente en cada caso. Cuando llegó el momento, ante la muerte, la toxina se mantuvo. Cuando le escupieron en la cara, se burlaron de él, la toxina se mantuvo. Ahí es donde la confianza, tenga o no la toxina, ahí está tu prueba. Alguien dice algo sobre ti, y dice: Viejo santurrón, bueno, dejas de ir a la iglesia, luego dices que estás vacunado, dices que has recibido la toxina, el bálsamo. No hay bálsamo en Galaad. No hay médico allí. Si lo hay, ¿por qué entonces la hija? Recuerda, no la madre, se divorció de ella, sino la hija es esta iglesia. La profecía se refiere a esto. ¿Por qué la hija de mi pueblo no ha recuperado la salud? Jeremías 8, 22. No hay bálsamo en Galaad. ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no ha recobrado la salud la hija de mi pueblo? 52. Aquí está, anémica esta noche. Así es. Mitad acá y mitad allá, llena de escrúpulos, con toda clase de órdenes y demás, separada en hermandad, dispersa por todas partes. Mitad cree en esto, mitad en credos. Mitad en denominaciones, mitad en esto y aquello. Bueno, Dios mío, su salud debería estar perfecta, con las mejillas sonrosadas, con la palabra de Dios y el poder de su resurrección. ¿Qué le pasa a la hija de mi pueblo entonces? ¿Dónde está mi hija? Envío mis señales entre ellos así, y simplemente se levantan y se van. ¿Qué le pasa a la hija de mi pueblo? Cuando la palabra lo explica y lo prueba, y la Biblia dice que sí, siempre hay que creer en la palabra. La palabra está confirmada. Entonces no puedes descreer de ella. Pero estás razonando, dejando que Satanás te lo diga en tu mente. Jeremías 8, 22. No hay bálsamo en Galaad. ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no ha recobrado la salud la hija de mi pueblo? 53. Anoche, cuando te aferraste a la idea de que eras pecador y no querías morir como tal, y te llamé a la plataforma, te diste la vuelta y te marchaste. ¿Qué pasa? Dejaste que Satanás razonara. Vas a perder tu trabajo. Prefiero perder mi trabajo que perder la vida. Tu esposa te dejará. Prefiero perder a una esposa que perder a Cristo. Tu esposo o tu vecino se burlarán de ti. Prefiero que mi vecino se burle de mí y estar bien con Dios. Pero, verás, estás escuchando razonamientos. Eso es todo. Solo has tenido tantas cosas falsas. ¿No te das cuenta, amigo, de que cada vez que una cosa falsa declara que hay una verdadera? Claro que sí. 54. Fíjense, Dios se dio su toxina a sí mismo. Ellos la observaron. Y cuando le pusieron un trapo sobre la cara, él podía discernir los pensamientos de la gente. Le pusieron un trapo sobre la cara, le golpearon la cabeza con un palo y le dijeron: Si eres profeta, dinos quién te golpeó y te creeremos. Pero la toxina resistió. No estaba haciendo el payaso. Eso es lo que pasa en el mundo hoy. Quieren payasadas. Eso es lo que pasa en esta costa oeste. Hay demasiado Hollywood. Hay demasiado resplandor. El Espíritu Santo no brilla. El Espíritu Santo brilla. Hay una diferencia entre brillar y brillar. La iglesia brilla con sus grandes programas. Pero el Espíritu Santo brilla en humildad, en reconciliación con la palabra, en creer en la palabra. Mateo 26, 68, diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Marcos 14, 65. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: Profetiza. Y los alguaciles le abofeteaban. Lucas 22, 64. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban, diciendo: Profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? 55. Un santo anciano, sentado en una iglesia, hace unas semanas, se suponía que estaba en una reunión en Chicago, y un gran ministro dijo: No podemos tener al hermano Branham por su doctrina. Y yo no predico ninguna doctrina entre ellos, pero él solo quería decir eso. Y se encontró con un hombre corpulento de un instituto importante. Llegó caminando, con el pecho, con tantos papeles desplegados que parecía que podría haber hecho cualquier cosa con ellos. Se acercó con el pecho desdoblado, echado hacia atrás. Este gran libro, en una charla intelectual.
Vaya, fue maravillosa su charla intelectual. Pero no había espíritu en ella. 56 Después de un tiempo, vio que eso no encajaba con el pueblo de Dios. Al igual que Saúl, que intentaba ponerle su vestidura eclesiástica a David, un hombre de Dios, no le sentaba bien. Y un mensaje intelectual no encaja en una iglesia llena del Espíritu. Necesitan el poder del Espíritu Santo y la manifestación. Jesús dijo que estas señales los seguirían. Necesitaban tenerlo. Y entonces el hombre descubrió que no encajaba con el pueblo pentecostal. Dobló sus libros y bajó cabizbajo. Un anciano santo sentado en un rincón me dijo después: si hubiera subido por donde bajó, habría bajado por donde subió. Así es más o menos hoy. Lo que necesitamos es volver al Espíritu Santo, volver a la Biblia, volver al poder de la resurrección de Jesucristo. No todos estos razonamientos, intelectualismos y demás. 1 Samuel 17, 38 Y Saúl vistió a David con sus armas, y puso un yelmo de bronce sobre su cabeza, y le puso también una cota de malla. 1 Samuel 17, 39 David ciñó su espada sobre su armadura y se dispuso a salir, pues no la había probado. Entonces David le dijo a Saúl: no puedo ir con esto, porque no lo he probado. Y David se lo quitó. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 57 Ciertamente descubrieron que se mantuvo. Se mantuvo en la hora de la muerte, se mantuvo en la hora de Getsemaní, se mantuvo en todas esas cosas. Entonces murió. Murió, como dije anoche, hasta que todo lo declaró muerto. La luna, el sol, las estrellas, la tierra, los terremotos, todo probó que estaba muerto. El sol se puso al mediodía. Los soldados romanos dijeron: verdaderamente ese era el Hijo de Dios. Judas dijo: traicioné sangre inocente. Pilato dijo: denme un poco de agua. Déjenme lavarme las manos. No quiero saber nada más de esto. Mateo 27, 4 diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Y ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Encárgate tú de eso. Mateo 27, 24 Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Vedlo vosotros. Mateo 27, 54 El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y todas las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Él murió y se fue con esa inoculación, pero era la inoculación de la vida eterna. Al tercer día, aún se mantenía. Tras el cumplimiento de las profecías de Dios, resucitó vivo al tercer día. La iglesia lo vio y se regocijó. Ahora él dijo: tú también tienes que inocularte. Pero quiero que vayas allá y esperes hasta que te vacunen. Eso es lo que pasa con la gente hoy. No fueron a esperar su inoculación. Fueron al seminario y obtuvieron su licenciatura en lugar de vacunarse, ir a recibir el bálsamo de Galaad en las venas de su alma. Así es. 59 Subieron allí el día de Pentecostés. Estaban todos reunidos. Creían que él había resucitado de entre los muertos. Habían hablado con él, y él prometió que enviaría una gran cantidad de esa inoculación. Y mientras estaban reunidos, el bálsamo comenzó a caer sobre ellos, y lenguas repartidas se asentaron sobre ellos como fuego. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y corrieron hacia afuera y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Había un hombre que unos días antes había negado a Jesús, se subió a una caja de jabón o un tronco y dijo: hombres de Judea y habitantes de Jerusalén, que esto les sea conocido y escuchen mis palabras. Estos no están ebrios como suponen, ya que es la hora tercera del día, sino que esta es la inoculación que estaba por venir, que él inocularía del pecado, de la enfermedad, de la muerte, del sepulcro, para la vida eterna. Lucas 22, 61 Y volviéndose el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Hechos 2, 1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos 2, 3 Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2, 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, 14 Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras.
Hechos 2:15 Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. 60 Vieron que había surtido efecto en Jesús cuando se sintieron compungidos de corazón, y les dijeron: Hermanos, ¿qué podemos hacer? Tenían allí un médico. Se llamaba Doctor Simón Pedro. Tenían un médico y muchas vacunas, lo cual lo demostraba. Estaban todos embriagados. Realmente lo habían recibido con creces. Y tenían allí al doctor Simón Pedro. Él dijo: un momento. Si quieren saber cómo vacunarse, les voy a dar una receta. Y no se desesperen. Guárdenla, porque será para ustedes y para sus hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hechos 2:39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 61 Les voy a dar una receta eterna para la inoculación. Si quieren recibir este bálsamo de Galaad, esta inoculación contra el pecado y la muerte, reciban esta receta. Cualquier buen médico que dosifica su medicina la mide correctamente. Les diré, hermano, les dijo. Ahora bien, hoy han sustituido esa receta por otras cosas. Intentan decir dar la mano, rociar un poco o algo así. Pero Pedro dijo: arrepiéntanse todos, bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y serán inoculados. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Ciertamente. Hechos 2:38 Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 62 Si un médico receta, ¿qué pasa hoy? Si ese médico receta para esa enfermedad, sería eterna. ¿Hasta cuándo? Para tus hijos. Dicen que terminó con los apóstoles. No fue así. El médico Simón Pedro dijo: es para ti, para tus hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Esta es su vacuna. ¿Qué pasa entonces? Vemos en nuestras iglesias mujeres con el pelo corto, pantalones cortos, maquillaje. Vemos hombres con espoletas en lugar de agallas. Vemos predicadores en el púlpito sin la fuerza suficiente para romper un huevo, y luego se hacen llamar predicadores. La cuestión es, hermano, que no han recibido la vacuna. Eso es todo. Hechos 2:39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 63 Sabes que si tomas la fórmula de un médico y la arruinas, matarás a tu paciente. Así es. Bueno, el problema es que algún farmacéutico charlatán de algún seminario intentó mezclar esta fórmula con el apretón de manos y un montón de tonterías. Por eso tenemos una iglesia muerta como la que tenemos hoy. Está muerta porque no siguieron la fórmula de la receta. Eso no importa. Pablo dijo que sí. Dijo: si un ángel del cielo les predica otro evangelio, sea anatema. Hay miembros de la iglesia muertos porque intentan manipular esa receta. Apretón de manos, rociaduras, todo tipo de fórmulas y todo lo demás. Sigue exactamente lo que dice la receta. Si quitas parte del antídoto, matarás al paciente. Si pones demasiado antídoto, el asesino que contiene no matará la enfermedad. Tómalo tal como está escrito. Amén. Aleluya. Creo que es la verdad con todo mi corazón. Ciertamente lo es. Gálatas 1:8 Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 64 No hay bálsamo en Galaad. No hay médico allí. Entonces, ¿por qué la hija de mi pueblo está tan anémica esta noche? ¿Por qué la iglesia está así esta noche? Porque han manipulado la receta. Sí, hay bálsamo en Galaad. Aleluya. Hay un bálsamo allí. Cristo está allí. Él es el bálsamo. Inyéctense con su vida. Él está aquí ahora. Se mueve entre nosotros. Lo vemos obrando, realizando señales y prodigios entre nosotros. Hay bálsamo en Galaad. Y hay médicos aquí. Amén. Tenemos médicos. Entonces, ¿qué pasa? Son ustedes, pacientes, los que no se atreven a afrontar la realidad y a seguir la fórmula. Jeremías 8:22 No hay bálsamo en Galaad. ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no ha recobrado la salud la hija de mi pueblo? 65 Quizás ya he dicho suficiente. Que el Espíritu Santo diga el resto. No hay bálsamo en Galaad.
¿No hay médico allí? Entonces, ¿por qué mi iglesia está en el estado en que está esta noche? Algo anda mal. Así es. Creo que hemos adoptado muchos dogmas en lugar de la receta. Seminarios de charlatanes que publican recetas de charlatanes contrarias a la receta original. Regresen. Esa es la manera de obtenerla. Esa es la receta eterna. No un apretón de manos, un credo y algo así. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes, dijo, en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Todas las naciones, todos, Jeremías 8, 22. No hay bálsamo en Galaad. ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no ha recobrado la salud la hija de mi pueblo? Hechos 2, 38. Pedro les dijo. Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 66. No hay bálsamo en Galaad. ¿No hay médico allí? Aquí hay mucho bálsamo. Hay mucha toxina. Es una promesa. ¿Qué pasa? Es porque la gente no quiere recibir la receta. Aquí tienen médicos que pueden recetarla. Ya está escrita. Ya no tienes que escribirla. Ya está escrita. Simplemente di lo que ya está escrito. Y tómalo así. No un pequeño apretón de manos afeminado, un pequeño, rezaré el credo de los apóstoles. Rezaré Ave María de vez en cuando, encenderé una vela. Tonterías. Arrepiéntete o perecerás. No creeré, aceptaré y creeré. El diablo también cree. Eso no te salva. Pero tienes que nacer de nuevo. Si naces de nuevo, naces de la palabra de Dios, porque Él es la palabra y la palabra está en ti, y marca cada frase con un amén. Amén. Jeremías 8, 22. No hay bálsamo en Galaad. ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no ha recobrado la salud la hija de mi pueblo? Oremos. Padre Celestial, hay bálsamo en Galaad. Estoy muy agradecido por ello. Estoy muy agradecido de que haya médicos que no se mezclen con esa receta por nada. No para conseguir miembros en la iglesia, sino para acercar hijos a Dios, se mantienen fieles a ella. No un frío apretón de manos formal, un credo ni nada, sino una receta real, escrita por Dios, el Padre mismo, que es dada para una receta eterna. Padre Dios, dijo que era para sus hijos y para los que están lejos, los gentiles. Incluso para cuantos el Señor nuestro Dios llamara, podrían recibir el Espíritu Santo. Aquí estamos, en la luz del atardecer esta noche. Hechos 2, 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 68. Allá en el principio, antes de la creación del mundo, lo tuviste en tu mente, y luego fue un pensamiento. Luego se expresó, y luego la expresión se hizo realidad. Y ahora, Dios, pusiste nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Padre Dios, te ruego esta noche que si hay algo de esa semilla aquí en esta iglesia, no soy juez. Tú sí. Solo soy responsable de predicar tu palabra. Pero si hay algo de esa semilla aquí esta noche, Señor, creo que la luz brillará sobre ella. Tiene que cobrar vida. La verá tan seguro como el mundo, porque está predestinado a verla. Tiene que verla. Señor, dijiste. Nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Señor, ¿están aquí esta noche los que te han sido entregados? Si es así, te pido que vean la luz y anden en ella, que se arrepientan de sus pecados. Concédelo, Señor. No acepten un sustituto, y vean en sus vidas, muchas de estas personas que profesan haberlo recibido, y miran cómo actúan, ignoran la palabra. Y se alejan y dicen que los días de los milagros han pasado. Nuestras mujeres empiezan a ser formales como el resto del mundo. Dios, he tenido celos de ellas. Te pido que hagas algo por ellas. Concédelo, Señor. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. 70. Oh, regresen al Calvario, gente. Regresen a la receta. Regresen, arrepiéntanse, mueran a sí mismos, sean salvos y llénense del Espíritu Santo. Mientras tenemos la cabeza inclinada, el corazón inclinado, nuestro ser más profundo inclinado, y la palabra de Dios ante nosotros, ¿desean oración?
Solo les voy a pedir que levanten la mano. Solo digan, levanto la mano. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Bien. Ahora, amigos, no soy crítico, pero, el Espíritu Santo está sobre mí, y quiero decirles esto. No soy uno de esos predicadores que andan por ahí, la gente hoy quiere entretenerse. Quieren un globo de 1 centavo. Ahora pónganse de pie. Siguiente paso, hagan esto, siguiente paso, solo tengo un paso. Arrepentirse. El siguiente es bautizarse en el nombre de Jesucristo para la remisión de sus pecados. Luego, Dios dijo, te daré el Espíritu Santo. Esos son los 3 pasos que conozco. No tengo globos de 1 centavo ni prendedores de oro para darte para que asistas a la escuela dominical. Tengo el Evangelio. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. 71 Ahora bien, si eres un cristiano firme, si eres un verdadero siervo de Cristo, esta noche tengo bendiciones para la gente. Tengo un don que funcionará entre la gente. Eso confirma que te he dicho la verdad. ¿Crees que Dios, el Padre, alguna vez enviaría un mensaje hipócrita o falso, para luego confirmarlo? Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es puro, puro y santo. No tiene nada que ver con errores. Él es la verdad y se mantiene fiel a su palabra. Él es la palabra. 72 Que los enfermos miren hacia aquí y crean. No soy un sanador, soy tu hermano. Tú cree. Comprueba si la inoculación es correcta. Comprueba si lo que él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Juan 14:12, esta señora sentada en la primera fila, una viuda, orando por su hijo. ¿Crees que Dios te concederá tu petición? Un alcohólico bebe. ¿Crees que Dios se encargará de ello? ¿Tienes una tarjeta de oración? ¿No la tienes? No la necesitas. Si crees con todo tu corazón, lo abandonará. Ahora bien, no conozco a esa mujer. Nunca la he visto. Pero Dios la conoce. Así es. Dios es Dios. Amén. Juan 14:12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 73 Esa mujer sentada ahí atrás orando por su esposo, con su vestido rojo de lunares. Si cree con todo su corazón, Dios le concederá su petición, si tan solo lo cree absolutamente. Que Dios la bendiga. No conozco a la mujer. No necesita una tarjeta de oración. ¿Tiene una? ¿No la tiene? ¿Tiene una tarjeta de oración? ¿Tiene una? Bueno, no tiene que usarla. No tiene que ponerse en la fila. Simplemente no dude de lo que ha dicho, lo que se le ha dicho que es la verdad, y puede tener lo que dijo. Amén. Amén. Oh, estoy tan contento por la inoculación. Incredulidad. ¿Qué es pecado? Incredulidad. El que no cree ya está condenado, ni siquiera ha llegado a primera base. Está fuera del juego por completo. Puesto fuera incluso antes de llegar al plato. Tiene que creer cada palabra de Dios. Jesús dijo, las obras que hago, si el Espíritu de Dios mora en ti, ¿no producirá la misma vida que había en él? Claro que sí. Juan 3:18 El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 14:12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 74 Mujercita sentada ahí con ese problema en el pecho, si cree, Dios la sanará. ¿Lo cree, señora? ¿De verdad? ¿No tiene una estampa? No la necesita si lo cree. Esa hinchazón bajará y estará bien y sanará. ¿Lo creerá? Muy bien. Aquí está una mujer sentada cabizbaja, rezando. Esa mujer morirá si Dios no la ayuda. No es de aquí. Tiene más fe de la que creía. Eres de los alrededores de Santa Ana. Tienes cáncer, sentada en la rueda, te han operado. ¿Tienes una estampa? No. No la necesitas. Tienes cáncer. Ha regresado. Dios te sanará. Escucha. Alguien la trajo aquí esta noche, que estuvo aquí anoche, y tuvo suficiente fe para ser llamada fuera de la fila y sanar de su problema cardíaco. Eso es así, dice el Señor. Aquí hay otra cosa. Veo que eres predicadora. Así es. Ahora bien, si crees en Dios y no dudas en tu corazón, seguirás adelante con tu mensaje.
Simplemente cree. 75 Si yo estuviera en tu lugar, creo que me levantaría de esa silla, saldría de este edificio y llevaría a Dios, morirás sentado ahí, así que me levantaría de esa silla, iría creyendo en Dios y me recuperaría. Morirás sentado ahí. Los médicos no pueden hacer nada por ti. Lo han intentado. Como los leprosos sentados a la puerta, que dijeron, ¿por qué nos quedamos aquí sentados hasta morir? Si entran en la ciudad, en Samaria, ya se morían de hambre, comiéndose a los hijos de los demás. Si se quedaban allí, morían. Tenían que ir al campamento enemigo. Y se arriesgaron. Tú no tienes que arriesgarte. No estás invitado al campamento enemigo. Estás invitado al trono de tu Padre que espera tu llegada esta noche. Si tienes la fe suficiente para tocar el borde del manto de Jesucristo, para que Él use mi voz para responderte, entonces mantén esa fe, sal de aquí y recupera la salud. Si tú lo crees, Él lo hará. Amén. 2 Reyes 7:3 Y había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta, los cuales se dijeron el uno al otro, ¿por qué nos quedamos aquí hasta que muramos? 2 Reyes 7:4 Si decimos, entraremos en la ciudad, entonces el hambre está en la ciudad y moriremos allí. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Ahora pues, vengan y caigamos ante el ejército de los sirios. Si nos dan la vida, viviremos. Y si nos matan, moriremos. 76 Desafío a cada persona aquí a creer en esa inoculación. ¿Lo creen? ¿Todos ustedes lo creen? Entonces pónganse de pie y reciban su sanidad en el nombre de Jesucristo. Así es. Amén. Toma tu silla y empújala hacia casa. Allí está ella, levantada de la silla, jalando hacia el reino de Dios. ¿Creen? Gloria. Ahora no ven que Él está aquí. La inoculación, el bálsamo está aquí. Gloria a Dios. Créanlo, y no tengan miedo de confiar en Él. Aleluya. ¿Dónde está su fe? ¿Se sienten diferentes, verdad, hermana? Tomen su vieja silla de ruedas ahora y vayan a casa y estén bien. No duden. No duden. Simplemente mantengan la misma fe que tienen. Si tienen suficiente, saben que una mujer tocó su manto. Bueno, ustedes hicieron lo mismo. Entonces vayan y crean. Mateo 9:20 Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Marcos 5:27 Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Lucas 8:44 Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. 77 Lo alabaré, lo alabaré. Alaben al Cordero por los pecadores inmolados. Cantémoslo todos. Levanten las manos. Lo alabaré, alaben al Cordero por los pecadores inmolados. Denle gloria, todos los pueblos, porque su sangre ha lavado toda mancha. Muy bien. Todos los que alzaron las manos por la salvación, pasen al frente ahora, mientras cantamos de nuevo. Lo alabaré, vamos. Lo alabaré, alaben al Cordero por los pecadores inmolados. Denle gloria, todos los pueblos, porque su sangre ha lavado toda mancha. 78 ¿Nunca has tomado la receta? ¿Nunca te han inoculado? ¿Nunca has probado la receta? ¿Nunca has sido lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué no vienes ahora? Aquí está. Dios confirma que está aquí. Hay bálsamo en Galaad. Hay bálsamo, hay médicos. ¿Por qué no vienes, mientras lo cantamos de nuevo? Lo alabaré, si quieres el Espíritu Santo, vamos. Alaben al Cordero por los pecadores inmolados. Concedan, Señor Jesús, concede estas peticiones. Hazlas sanas en el nombre de Jesús. Porque su sangre ha lavado, vamos, vengan todos los que necesitan a Cristo. Lo alabaré, alaben al Cordero por los pecadores inmolados. Denle gloria a todos los pueblos, porque su sangre ha lavado cada mancha. Vamos, el agua está turbia. Pasen todos mientras puedan. Mientras el agua está turbia, vengan. Si necesitas a Dios, ven. Dadle gloria, pueblo entero, porque su sangre ha lavado cada mancha. Yo lo alabaré, alabad al Cordero por los pecadores inmolados. Dadle gloria, pueblo entero, porque su sangre ha lavado cada mancha. Yo lo alabaré, alabad al Cordero por los pecadores inmolados. ¿No quieres venir ahora, antes de que sea demasiado tarde? Dadle gloria, pueblo entero, porque su sangre ha lavado cada mancha. Yo lo alabaré, alabad al Cordero por los pecadores inmolados. Dadle gloria, pueblo entero, porque su sangre ha lavado cada mancha. Levantemos nuestras manos ahora y alabémoslo.